Bienvenidos al curso de funciones analíticas, y en esta oportunidad vamos a continuar conversando, vamos a continuar hablando del logaritmo complejo y vamos a presentar algunas de sus propiedades. Entonces, en un video anterior habíamos dicho que el logaritmo complejo viene dado por esta expresión que está acá, el logaritmo del módulo de z, donde este es el logaritmo, la función logarítmica de valores reales a valores reales, más i veces el argumento de z. ¿Ok? Esa era una manera de definirlo. Si en vez de tomar el argumento de z, tomamos el argumento principal, que es el que pertenece a la rama principal de la función argumento, entonces aquí tendríamos que sumar o restar 2k pi con k perteneciente a los enteros. ¿Ok? Rápidamente, resumo, habíamos visto que explícitamente la función logaritmo, la función logaritmo de z tiene dos funciones, parte real y parte imaginaria, que en términos de x y, cuando x y y son parte de esta ecuación, z igual a x y y, no son otra cosa que, por un lado, aquí sería el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado entre 2, y esto aquí sería arco tangente de y entre x. ¿Ok? Esas eran las fórmulas, y habíamos concluido a partir de estas fórmulas, viendo que ellas son continuas y que sus derivadas son continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, habíamos concluido que esta es una función analítica. ¿De dónde a dónde es analítica? De la superficie de Riemann en los complejos, donde cada copia o cada capa de la superficie de Riemann, imagínense que la del valor principal sería esta, ¿verdad? Esta es tomar todo este plano complejo, esa primera rama, el logaritmo, me lo envía a una franja de longitud 2pi. O sea, esto sería pi y menos pi. La otra rama, la otra copia igualita, me la va a mandar en una franja aquí arriba, pongámosle. Sería entonces 3pi, por decir algo. La otra rama me genera la franja de abajo, pongámosle que sea la franja de abajo menos pi, menos 3pi, y así cada copia va cayendo en una franja. ¿Ok? Esa es la manera en que va trabajando la función logarítmica. Bueno, ¿qué cosas podemos rescatar rápidamente del logaritmo? Bueno, podemos hacer una observación que yo creo que es básica, que es la siguiente, ¿no? A diferencia del caso real, el logaritmo neperiano, el logaritmo de z1 y z2, si z1 y z2 son dos números complejos, no siempre va a ser igual al logaritmo de z1 más logaritmo de z2. ¿Ok? Eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, esto no es cierto en la rama principal. ¿Ok? Eso es una observación importante que hay que hacer en este momento, ¿no? En general, cuando estamos trabajando con la función logarítmica para valores reales, sí, tenemos esa propiedad, pero aquí en el plano complejo, específicamente en la rama principal, esta desigualdad o esta igualdad no tiene por qué siempre ser cierta. Y para que ustedes se convenzan de ello, pues basta considerar un ejemplo. Y el ejemplo es, miren un momentico, por ejemplo, vamos a calcular el logaritmo de i, ¿ok? Del número i. Esto por definición es logaritmo de módulo de i más i veces el argumento de i, ¿ok? Bueno, el módulo de i es logaritmo de 1, vamos a escribirlo así, más el argumento de i, pero el argumento de i es pi medio, o sea, pi medio. Y por pi medio, porque claro, aquí un dibujito, ¿cómo es i? Bueno, i es un vector, esto es 0, esto es el eje de las x, es el eje de las y, por decir algo, y es este numerito que está aquí, este vectorcito que está acá. Ese es el número complejo i. Entonces, mide 1, su módulo vale 1 y su ángulo son 90 grados. Listo, entonces, ¿cuánto da esto? Esto vuelve a dar esto que está acá.
no hay mucho que hacer. Eso por un lado. Ahora fíjense un momentico, ya tenemos por aquí el valor i, vamos a guardar ese valorcito por acá. Ahora vamos a tomar otro número, vamos a tomar por ejemplo menos 1 más i, ese es otro número complejo. Bueno, logaritmo de menos 1 más i, sacando la cuenta, sería igual al módulo de esto, menos 1 más i, más i veces el argumento de menos 1 más i. Entonces uno grafica esto y ve menos 1 más i, cómo sería ese vectorcito. Aproximadamente menos 1 más i es por acá. ¿Ok? Menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces este es el vectorcito menos 1 más i. Aquí vemos el ángulo y calculamos el módulo. Y eso simplemente nos va a dar entonces logaritmo. Este sí es el logaritmo a valores reales de raíz de 2 más i veces pi, vamos a escribirlo así, más arco tangente de menos 1. O sea que palabras más, palabras menos, esto va a ser igual a logaritmo de raíz de 2 más i pi menos pi cuarto, pero esto me da 3 pi cuartos, o sea que esto lo puedo escribir como logaritmo de raíz de 2 más 3 pi cuartos de i. Y ese es el valor, ¿verdad? Ahora fíjense, ahora vamos a calcular logaritmo neperiano, es que la notación es logaritmo del producto, o sea, de i por menos 1 más i. Esto me va a dar, esto va a ser igual al logaritmo de menos i menos 1. Y calculando esto es nuevamente logaritmo del módulo de menos i menos 1 más i veces el argumento del número complejo, que es menos i menos 1. Vamos a dejarlo en el mismo orden. Bueno, esto da logaritmo de raíz de 2 y acá me va a quedar menos 3 pi cuartos de i. Simplemente dibujen, por aquí voy a hacer el dibujito, menos i menos 1 sería este vectorcito que está acá. Pónganle que esto es menos 1, esto es menos 1 y este vector, o sea, este sería la representación de menos 1 menos i. ¿Ok? Y aquí entonces miro el ángulo, miro el módulo y entonces obviamente por todo lo que acabamos de decir podemos concluir que el logaritmo de i por menos 1 más i, o sea, perdón, lo escribí así, i que multiplica a menos 1 más i, esto va a ser diferente al logaritmo de i más el logaritmo de menos 1 más i. Ahí tenemos que eso no es igual. Esto, el producto de estos dos no es igual a la suma de este más este. Eso es lo que, ese es el ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí con los logaritmos hay que tener cuidado, porque las propiedades de los logaritmos pueden ser diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Cada número complejo, la otra cosa que vale la pena decir acá es que cada número complejo diferente de z igual 0 y obviamente el infinito, ¿ok? Posee, en este caso, un conjunto de infinitos, permítanme decirlo así, aunque es pero espero expresar la idea con esto. Posee un conjunto de infinitos logaritmos. Es decir, el logaritmo no, en el caso de los complejos no va a ser único. Cuando ustedes tienen un valor z perteneciente a los complejos, el logaritmo de z no va a ser una sola función, no me va a generar un solo valor, sino van a aparecer muchos, porque aparece esto que es un solo valor, obviamente, pero después aparece más y veces el argumento de z. Y aquí pueden haber muchos, como tantas vueltas
tantas vueltas puedo dar con el ángulo. O sea, aquí puede ser, aquí podemos tomar el valor principal del argumento, ¿verdad? Más 2k pi i, repito, con k perteneciente a los enteros. Entonces, si fuera de la rama principal, vamos a decirlo así, fuera de la rama principal, porque con la rama principal tienen que tener cuidado. Es lo que quiero que ustedes se lleven como moraleja. Fuera de la rama principal, esta propiedad sí es cierta. Z1, Z2, esto va a ser por definición logaritmo de Z1 por Z2 más i veces argumento de Z1 por Z2. Y esto nuevamente entonces va a ser logaritmo de Z1 por Z2, permítanme escribirlo así, más i veces argumento de Z1 por Z2, ¿ok? Y entonces aquí, para esta sí es cierto que esto es lo mismo que el logaritmo de Z1 más logaritmo de Z2, porque este que está aquí sí es el logaritmo, es la función real, y aquí por propiedades de la función del argumento principal, que eso lo hicimos con la fórmula de, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos coordenadas polares y trabajamos con la fórmula de Moivre, entre otras cosas. Bueno, por propiedades de la función argumento, ustedes pueden decir que esto es igual a i veces argumento de Z1 más argumento de Z2. Y entonces aquí toman este con este con este. En consecuencia, ustedes pueden concluir que esto es lo mismo que el logaritmo de Z1 más logaritmo de Z2. Pero esto es cierto siempre y cuando nosotros estemos trabajando con Z1 y Z2 que no pertenezcan a la rama principal del logaritmo. En la rama principal, esta propiedad, como ya ustedes pudieron haber visto, no tiene por qué ser cierta. Lo mismo aplica para el cociente. Fuera de la rama principal, logaritmo Z1 entre Z2 es lo mismo que logaritmo de Z1 menos logaritmo de Z2. Pero eso es fuera de la rama principal. ¿Ok? La otra cosa es que esto nos lleva, por decirlo así, a entender en qué sentido están los conjuntos. O sea, en qué conjunto esto, cuando yo coloco esta propiedad, por ejemplo, ya esto no va a ser en un sentido puntual. ¿Ok? Esto no va a ser específicamente para un Z1 y Z2, porque realmente aquí hay un conjunto de imágenes y aquí hay otro conjunto de imágenes, porque un solo valor complejo puede tener infinitos puntos de imágenes a través del logaritmo. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Bueno, que realmente lo que tenemos es lo siguiente, que el logaritmo de Z lo podemos ver como aquellos valores complejos para los cuales Z satisface esta identidad. Z es igual a exponencial de W, o sea, a un cierto W, ¿ok? ¿Quién sería el logaritmo entonces de Z1? Es una ecuación realmente. Los W pertenecientes a los complejos para los cuales Z1 es igual a exponencial de W. ¿Quién sería el logaritmo de Z2? Logaritmo complejo. El mismo argumento. Los valores de los complejos para los cuales Z2 es exponencial de W, donde esta es la exponencial compleja, por favor. ¿Y quién sería entonces logaritmo de Z1 más logaritmo de Z2, por decir algo? Bueno, los A más B, tales que A es igual a logaritmo de Z1 y B es igual a logaritmo de Z2. ¿Ok? Los A y B en los complejos, obviamente. Los puntos A y B pertenecientes a los complejos para los cuales esa identidad que está allí es cierta. Pero estas son identidades, estos son conjuntos. Entonces, volvemos otra vez, ¿no? ¿Cómo tú defines A más B? Cuando ustedes tienen dos conjuntos, tienes un conjunto A, tienes un conjunto B, A más B no es otra cosa que las expresiones de la forma A más B, tales que A pertenece a A y B pertenece a B, ¿cierto? Bueno, si tenemos esto así, y por ejemplo, lambda por A serían los lambda A, tales que
A pertenece al conjunto en cuestión. Bueno, entonces aquí va lo mismo, ¿no? Esto hay que entenderlo en ese sentido y cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, en este contexto, 2A no tiene por qué ser igual a A más A. ¿Ok? Quiero aclarar eso. Y eso lo pueden tener en general cuando están sumando este tipo de cosas. Imagínense un caso concreto. Tomen A, por ejemplo, el conjunto formado por 0, 1. Y tomen, bueno, A más A. Aquí sería entonces el formado por el 0, 1 y 2. Por definición de quién es A más A, porque es la suma de esto, o sea, son los puntos, son los valores A más B, tales que A pertenece a A y B pertenece a A también. Entonces es la suma de todos ellos, 0 más 0, 0, 1 más 1, 2, y 1 más 0, 0 más 1, 1. Pero ¿quién sería 2A? 2A sería multiplicar por 2 estos dos, entonces sería 0, 2. Entonces aquí ustedes pueden ver que A más A no tiene por qué ser igual a 2A. Tienen que tener cuidado con todas esas propiedades porque, repito, estamos trabajando ahora no con valores puntuales, sino con conjuntos. Y entonces eso nos lleva a lo que les estoy diciendo, que si yo tomo, por ejemplo, si consideramos Z1 igual a Z2 a un cierto valor Z, por lo tanto, vamos a decirlo así, por lo tanto, si Z1 es igual a Z2 a un cierto valor Z, pues no tiene por qué ser, no tiene por qué ser que logaritmo de Z1 de Z al cuadrado sea igual a 2 logaritmo de Z. Ese tipo de cosas, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso si están específicamente trabajando en la rama principal, etc. Y fíjense que, por ejemplo, logaritmo de 1. Vamos a comentar eso. Logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es logaritmo de Z entre Z. O sea, uno lo puede expresar como Z entre Z siempre y cuando Z sea distinto de 0, ¿verdad? Para cualquier Z distinto de 0. Pero si nosotros aplicamos, tomamos como cierta a ojos cerrados la propiedad anterior, sería entonces logaritmo de Z menos logaritmo de Z y esto da 0. ¿Ok? Por un lado, entonces, ok, logaritmo da 0. Sí. Pero además, también habíamos dicho que logaritmo de 1, porque acuérdense, ahora aplicando la definición de logaritmo de 1, el 1 es aquí, es mirar este vectorcito, sería entonces módulo de 1 más y veces el argumento de 1. Y entonces aquí puedo dar tantas vueltas como yo necesite, o sea que esto va a dar 2k pi. Entonces 1 tiene una cantidad, el logaritmo de 1 a través de la función logarítmica me genera una cantidad infinita de puntos, ¿no? Porque tendríamos menos, por decir algo, menos 2k pi, menos 2pi, menos, claro, todo por i, ¿no? Menos pi, vamos a escribirlo bien, disculpen. Menos 2pi i, menos pi por i, 0, pero pi por i, etc. Y sigue. Entonces, tendría una imagen, un conjunto de imágenes. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Palabras más, palabras menos. Que la función logarítmica, el logaritmo de z, es lo que se conoce como una función vamos a decirlo así, multivaluada. Y por eso es que hay que tener cuidado con el estudio de sus propiedades.